Continuamos nuestra conversación con Leopoldo López y la pregunta que había quedado en el aire era si la oposición puede sacar provecho no tanto de sus fortalezas, no tanto de sus ofertas electorales, no tanto de su capacidad para influir en la gente con propuestas, sino sobre todo por los errores que comete el gobierno, por las carencias, por la corrupción, por la escasez, por el desabastecimiento. Es decir, en todo caso, el voto de oposición sería un voto castigo antes que un voto afirmativo. Bueno, es una combinación, ¿no? Y eso es así en todas las elecciones, desde que se inventó la democracia. Siempre hay un voto esperanzado de tener un futuro mejor, pero que busca un cambio en función de un presente malo. Es decir, allí, mientras más malo sea el presente, pues mayor es el voto castigo. Pero ese voto castigo tiene que venir acompañado de una esperanza a futuro. Si tú tienes una situación mala, pero tienes incertidumbre de lo que viene a futuro, obviamente no tienes el resultado tan potente como la combinación de las dos cosas. Entonces, por una parte están nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a concejales, la labor que ha hecho la Unidad Democrática presentando una alternativa clara, democrática, honesta, de eficiencia, de darle solución a los problemas. Pero por otra parte, sin duda alguna, está el voto castigo que va a recibir el gobierno por su ineficiencia, por los altísimos niveles de corrupción descarada a todos los niveles y por sus prácticas antidemocráticas. Ahora, Leopoldo, el clima de crispación que existe en el país nos hace recordar lo que pasó hace 10 años, en los años 2001, 2002 y 2003. Hay un recrudecimiento de la animadversión entre los dos bandos polarizados. Y esta noche, en su cadena, que ya es diaria, el presidente Maduro te ha amenazado, no sé, por enésima vez, de que te va a enviar a la cárcel de Tocorón. Lo que no sabemos es por qué causa, ni tampoco sabemos si tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, porque te lo ha advertido en diversas oportunidades en las últimas semanas, pero no ha habido una manifestación concreta de la amenaza. Bueno, primero que nada no hay ninguna razón, Roberto. Eso es una amenaza política y cobarde por parte de Maduro, que por cierto no es ningún juez para estar amenazando a nadie de ir a la cárcel. Eso es una demostración más de una conducta antidemocrática, cobarde, de quien asume el poder de una manera antidemocrática y violentando la Constitución. Y por otra parte, yo creo que indica que nosotros estamos por un buen camino, por el camino de plantearle una alternativa a los venezolanos. Ahora, esa amenaza la está haciendo también en contra de Enrique Capriles, en contra de María Corina Machado. Esa es una amenaza que se ha planteado en contra de quienes hoy tenemos una responsabilidad en la conducción del liderazgo de la alternativa. ¿Tú crees que es una balandronada, una fanfarronada, un recurso con fines electorales? Mira, yo creo que... ¿O lo va a hacer realidad en cualquier momento? No sé, pues yo no tengo una bolita de cristal si eso se va a suceder o no va a suceder. Lo que sí te digo es que es una conducta fascista en el mejor sentido de lo que significa la definición del fascismo, como instigar al odio, como sembrar el odio en una parte de la población. Eso lo está haciendo Nicolás Maduro. Tú le acabas de decir cobarde también. ¿Ah? Tú lo acabas de señalar de cobarde, ¿no? Bueno, ciertamente, pues yo creo que es una posición cobarde de quien es el jefe de Estado. Yo creo que el jefe de Estado, que no es juez, no tiene ninguna posición para estar asumiendo una acusación de este tipo, pero nos están acusando a nosotros de ser los responsables de los apagones, nos están acusando a nosotros de ser responsables de la escasez, y luego dice, reconozcan los pueblos, ya ustedes saben lo que tienen que hacer si ven a Capriles, a Machado, a López en las calles. Obviamente es una instigación a delinquir. Ahora la respuesta que nosotros tenemos que dar es continuar por el camino de plantear un cambio en Venezuela. Ahora, ese no es el preaviso de que se están radicalizando, de que están yendo mucho más allá de lo que la gente se imaginaba y que, por ejemplo, son capaces incluso de desconocer resultados electorales que les resulten adversos? Bueno, probablemente el gobierno esté dispuesto a hacer eso, es decir, ya lo hizo el 14 de abril. Pues yo reitero lo que hemos venido diciendo, el 14 de abril Nicolás Maduro se robó las elecciones. ¿Se la robó y no pasó nada? Bueno, yo creo que tenemos que aprender de esa lección, Roberto. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para defender la voluntad popular con protestas en la calle, defender la voluntad de un pueblo cuando sea expresada de manera clara, transparente. ¿Carne y huesos contra armas de fuego? No, voluntad del pueblo en la calle con la lucha no violenta, que es una metodología de lucha que está allí, que se ha probado y ha sido exitosa
en muchas luchas contra gobiernos antidemocráticos, que requiere de formación, que requiere de liderazgo, que requiere de comprensión de lo que significa desafiar el poder. Pero yo no tengo duda, Roberto, que aquí nosotros tenemos que acompañar el camino del voto con el camino de la articulación de una protesta que sea cada día más sólida, cada día más sentida, cada día más difundida en todos los sectores del país. Porque hoy Venezuela es un país en protesta. O sea, todos los días hoy hay 60, 80 protestas por distintas razones, pero nos toca a nosotros tejer esas protestas en un solo clamor, y desde mi punto de vista ese clamor es la salida de este gobierno. Ahora, ¿y si el gobierno gana las elecciones en buena lid? Es que yo no veo ese escenario. Yo creo que nosotros hoy está planteado una victoria del voto de la unidad, te lo planteo de esta manera. En abril la elección culminó con un margen muy estrecho. Nosotros pensamos que si se hubiese hecho la auditoría, ese margen hubiese estado a favor de la unidad. Ahora, estrecho al fin. ¿Qué razones hay para alguien que votó por el gobierno, que votó por la unidad, ahora voltear su voto y votar por el gobierno? No hay ninguna razón. Todos los temas sobre los cuales hemos conversado a lo largo de esta entrevista. Bueno, el cerco mediático, las políticas populistas, la rebaja de los precios de los productos de primera necesidad, incluso de la ropa, de los televisores. Es decir, pareciera que el gobierno ha hecho todo lo posible y lo imposible por ganar unas elecciones, inclusive comprometiendo la propiedad privada. No, sin duda que el gobierno está buscando eso. Ahora, te voy a nombrar todas las razones por las cuales una persona que votó por el gobierno ahora votaría por la unidad. En abril no habían las colas que hay ahora en el mes de noviembre y que van a haber en diciembre. En abril no había los niveles de escasez que hay a final de año. En abril no teníamos la inflación acumulada que tenemos a final de año. En abril no teníamos el colapso hospitalario que tenemos hoy. En abril no tenías tú la agresividad y la irresponsabilidad del manejo del Estado venezolano como lo está llevando Nicolás Maduro. Es decir, hay muchas más razones para votar en contra del gobierno o para llevar el voto de aquella persona que votó por Maduro, que ahora vote por la unidad, que suceda lo contrario. Y te lo digo, Roberto, porque yo he hablado con muchas de esas personas. Yo recorro el país todos los días, me dedico a hablar, a escuchar, a hablar sobre esa problemática y también sobre lo que siente la gente. Y mucha gente que votó por Maduro en las elecciones de abril, hoy por hoy dicen que van a votar por la unidad, claro, como un voto castigo. Lo que pasa es que estas elecciones son para elegir alcaldes y concejales, no para cambiar el gobierno. Bueno, esa es una de las dimensiones de esta elección. Esa es la convocatoria formal, pero hay la convocatoria política que está allí, lo digamos o no lo digamos, eso es así, es para medir dónde está la mayoría del pueblo venezolano. Y eso obviamente que tiene una lectura política que va mucho más allá de la elección de concejales y de alcaldes. Aquí nos estamos jugando mucho más. Aquí nos estamos jugando, te lo planteo en estos términos, que por cierto es el artículo que publico en el diario El Universal el día de mañana, titulado Salvemos a Venezuela. Yo creo que aquí está planteado eso, salvar a Venezuela. El 8 de diciembre va mucho más allá de la elección de concejales y de alcaldes, porque aquí hoy sí hemos llegado, yo no tengo duda de eso, Roberto, a un punto existencial, porque el gobierno está buscando y se ha planteado atropellar todo lo que lo estorbe, atropellar a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, a los sectores productivos, a los campesinos, a la dirigencia política, a la política comunitaria. Si el gobierno se ha planteado atropellar, pasarle por encima a todo aquello que piense o que le pueda hacer un contrapeso. Entonces nosotros de este lado tenemos que asumir el desafío. Tiene 15 años haciéndolo. No, pero el gobierno, yo creo que en este momento, por la inseguridad que tiene, por la incapacidad del gobierno y por la inviabilidad económica del modelo, hoy entiende, y esa es la decisión que tomó, pues yo creo que es una decisión tomada, que o arrasa todos los contrapesos o no hay posibilidad de supervivencia. ¿Cómo? Eso durante 14 años hubo una política de atropello, pero que venía sustentada con dos pilares que hoy no están en el panorama. El primer pilar, una economía sustentada por una renta petrolera que se generó por el por el barril de petróleo a $100, que al principio generó unas inmensas rentas que permitió multiplicar por 6 o 7 el gasto público, y segundo, por la popularidad que es innegable que tenía el presidente Chávez. Hoy ni tienes esa popularidad, ese mando, esa autoridad sobre el Estado venezolano, ni tampoco tienes una posibilidad de aumentar el gasto público como se hizo durante los últimos 10 años. ¿Cómo te imaginas el 9 de diciembre? El 9 de diciembre me lo imagino como un día en donde nosotros estemos hablándole a los venezolanos sobre lo que viene luego de haber
manifestado claramente que somos mayoría. ¿Qué es lo que viene? Somos una mayoría. El cambio. ¿De qué manera operará ese cambio? Ese cambio va a requerir construirlo con la mayoría que se va a expresar el 8 de diciembre y dentro de la Constitución que ofrece la salida para el gobierno actual. Y eso hay que plantearlo. Yo lo he venido diciendo durante las últimas semanas y los últimos meses, que nosotros tenemos y te acusan de golpista. Bueno, pero es que yo estoy haciendo una propuesta que esa salida está dentro de la Constitución y allí están las propuestas de la Constitución. Mira, la Constitución habla de que puede venir una salida por la renuncia del presidente, por una enmienda o por una reforma de la Constitución. Puede venir por el revocatorio o puede venir por una Asamblea Nacional Constituyente. Todos esos son vehículos, pero son vehículos. Todo tiene importancia, es la meta, la salida, hacia dónde vamos, que es buscar una sustitución de este gobierno con una convicción democrática, moralmente sostenida y con la mayoría del pueblo que la esté apoyando. ¿Quién y cómo se va a decidir el método? Bueno, eso es parte de un debate que se tiene que dar dentro de lo que es la unidad democrática, que ya de hecho se está dando, que se están evaluando cuáles son las distintas opciones y por supuesto, llegado el momento, ya se evaluará cuál va a ser la secuencia de cada uno de esos vehículos. Pero lo más importante... ¿Cuáles son los vehículos? Ya te lo decía, la constituyente, la reforma, la enmienda, la renuncia y el revocatorio. ¿Tú crees que el presidente Maduro llegue al extremo de renunciar de motu propio a un poder que le fue conferido por una mayoría de los venezolanos? O a menos que tú no creas que fuera una mayoría. Estoy diciendo, esa es una de las salidas. Eso podría plantearse, ¿por qué no? Yo no lo niego, pero es una de las salidas de las que están. Pero luego tienes la enmienda, tienes la reforma, tienes el revocatorio y tienes la constituyente. Y yo creo que la constituyente puede ser un mecanismo de unir nuevamente a un país que hoy está secuestrado por un sector minoritario y que ha secuestrado el poder, ha secuestrado los poderes públicos, ha secuestrado la justicia, ha secuestrado la Constitución, ha secuestrado el bienestar y los derechos de los venezolanos. Tomando en cuenta consignas como el país cambió para siempre, y considerando que aparentemente el chavismo no está dispuesto a entregar bajo ninguna circunstancia el poder, lo que está planteado no es la violencia al final de la tarde. Mira, la decisión de la violencia la tiene el gobierno. Es decir, el gobierno tiene el monopolio en sus manos de la fuerza pública, tiene el monopolio de la justicia y tiene hoy el monopolio también de la violencia. Precisamente eso es lo grave. Bueno, yo te puedo decir que nosotros no somos quienes estamos planteando un escenario violento. Ahí ha habido un chantaje que para mí es inaceptable, que ha planteado el gobierno, que convocar a la calle, que convocar a la protesta sería una incitación a la violencia. Eso no es así. La protesta es un derecho que está dentro de la Constitución, artículo 68. Además, incluso la Constitución plantea un estado de justificada rebeldía en el artículo 350. Es decir, a lo que voy es que hasta un estado de conciencia, de desconocimiento y de rebeldía, en el momento en que el Estado de Derecho esté comprometido y se esté violentando la Constitución, la propia Constitución plantea que es constitucional negar eso. A lo que voy es que nosotros, utilizando las herramientas que da la Constitución, articulando una mayoría que quiera cambio, una mayoría que cada día que pase va a estar más hambrienta, literalmente, una mayoría que va a estar cada día más desempleada, cada día más devaluada en su capacidad de compra, cada día más frustrada por no poder tener acceso a salud, a educación, cada día más estrangulada en la posibilidad de expresarse, cada día con menos vehículos democráticos. Nosotros vamos a tener que encauzar esa frustración en un camino que nos permita democráticamente impulsar el cambio, porque es lo que nos corresponde, Roberto. En este momento, en la Venezuela del aquí y del ahora, es lo que le corresponde a la dirigencia política, a todos los niveles, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Nosotros tenemos que estar comprometidos con la articulación de un cambio de un gobierno que lo que busca es aplastar al ciudadano y poner por encima al ciudadano el poder del Estado. ¿Hay unanimidad en el planteamiento sobre la necesidad de un cambio inminente de gobierno? Sin duda. ¿Comparte Enrique Capriles ese criterio? Sí, claro. Es algo que tú mismo has escuchado a Enrique Capriles plantearlo, lo ha planteado Julio Borges, lo ha planteado María Corina Machado, lo hemos planteado prácticamente todos los voceros de la unidad, que tenemos que articular una salida de este gobierno. Todos hemos coincidido con que para lograr que eso se manifieste de la manera más contundente, más rápida, más con menores niveles de conflicto, es que tengamos la mayor cantidad de votos el 8 de diciembre. Y por eso el 8 de diciembre
volvemos a una pregunta que me hiciste, no solo es para escoger a los concejales y los alcaldes, es una elección que va a determinar dónde está la mayoría del pueblo venezolano. Dices menores, hablas de la necesidad de que el conflicto sea de carácter menor, lo cual de alguna manera te pareciera que estás aceptando el hecho de que va a haber conflicto. Bueno, yo no quisiera que fuese así, Roberto, pero yo creo que el gobierno planteando querer aplastar a más de la mitad del país y nosotros planteando la defensa de la mayoría de los venezolanos, ese escenario se plantea un conflicto. Ahora, ese conflicto nos corresponde a nosotros encauzarlo de la manera pacífica, encauzarlo de la manera constitucional, encauzarlo de la manera democrática, que nuevamente están las herramientas para hacerlo dentro de la Constitución. Pero todos esos vehículos pasan por la clave, y la clave de la salida que nosotros tenemos que articular es tener y contar y organizar a la mayoría del pueblo venezolano. Leopoldo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche inaugural. Espero que se repita la experiencia. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y felicitaciones al Universal, a todo el equipo que está trabajando. Les deseo la mejor de la suerte de un medio de comunicación como este, alternativo, en una Venezuela como la que hoy tenemos, es parte de la salvación del país. Así que les deseo todo lo mejor. Bien, y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Buenas noches.